Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a otro streaming Encuentro con Dios, como todos los jueves aquí por tu emisora MDC Radio, la emisora familiar del siglo XXI. Aquí te saludamos desde Lehigh Acres, Florida, la iglesia Casa de Adoración Alimento Espiritual, el pastor Román Rodríguez y esta tu servidora, la pastora Betsaida Rodríguez. Te enviamos cordial saludos a todos y a cada uno de ustedes. Hoy es un día muy importante porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante y este tema nos va a llevar a un lugar donde nosotros podamos entender realmente: soy fiel a Dios, realmente utilizo la herramienta de la fe para poder ser fiel al Señor. Mi fidelidad a Dios es la fidelidad que Él espera de mí. Hoy el Señor quiere hablar contigo. Hoy el Señor quiere decirte unos detalles de la fidelidad. La fidelidad a Dios no se mide. La fidelidad de Dios, no a Dios, la de Dios, porque si vamos a hablar de la fidelidad de Dios, no hay medida. La de Él no tiene medida, la nuestra sí. La nuestra podemos pesarla, podemos medirla, podemos mirar y saber si es poco o si es mucho, pero la de Dios no hay manera de medirla. La fidelidad de Dios no hay manera de que se pueda comparar con la del humano, con la del hombre carnal, con la del hombre que de verdad vive en su naturaleza carnal. Pero cuando la fidelidad de Dios se muestra por medio de tu fidelidad, suceden cosas. Entonces hay cambios, entonces hay algo diferente que sucede en la vida y en el corazón del hombre. Por eso es que hoy en Streaming Encuentro con Dios yo quiero hablarte de la fidelidad de Dios. Claro, no podemos hablar de la fidelidad de Dios sin compararlo con la nuestra. Es muy importante que entendamos que la palabra fidelidad es ser fiel, es ser una persona que no importa lo que sea, lo que venga, como tú reacciones, como tú no reacciones, esa persona siempre va a estar ahí para ti. Esa persona siempre va a estar ahí dispuesta a escucharte, dispuesto a lo que dijo, cumplirlo y no dejarte en ningún momento. Eso es una persona fiel, eso es una persona que aún a pesar de que situaciones pasen, aún a pesar de que tengas o no tengas una posición económica, tengas o no tengas unos recursos y unos contactos terrenales, esa persona va a ser fiel a ti porque te ama. Esa persona va a ser fiel a ti porque ya se comprometió en alma, corazón y vida a hacerte fiel a ti, a estar contigo ahí, siempre en las buenas y en las malas. La fidelidad se compara mucho con la relación de matrimonio, se compara mucho con la relación entre un amigo y una amiga, verdaderos amigos y amigas, ¿ves? Y la fidelidad es algo que es muy difícil de romper porque una persona fiel no solamente está ahí en las buenas y en las malas, sino que esta persona no vende su tiempo, su relación contigo, no la cambia, no la vende por otras cosas, no te dice un no, siempre tiene un sí para ti, y cuando te dice un no, lo dice porque te ama tanto que es porque de verdad no te conviene. Y podemos ver ejemplos de amistades, de infidelidad, que se reflejan en una cosa hermosa como la relación entre David y Jonatán, especialmente Jonatán a David. Era una historia, hermano, que nos enseña lo que es la fidelidad en el ámbito de la amistad. Pero hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Yo te dejo con esta introducción. Comparte esto con alguien. Reparte por ahí el streaming Encuentro con Dios para que alguien pueda recibir palabra del Señor. Aleluya. Vamos a buscar
en la palabra del Señor. En Santiago 2, yo lo voy a leer del 14 al 26. Usted va a decir, pero ella está leyendo algo que habla de la fe, no de la fidelidad. ¿Con qué comienza la palabra fidelidad? Con la F de la fe. Fidelidad, tú no puedes ser fiel a alguien que tú no creas en él. Vamos a comenzar por ahí. Si tú crees en alguien porque tienes fe, tú le eres fiel a esa persona. Va muy enlazada la fidelidad con la fe. Y eso es a donde yo te quiero llevar en esta mañana de streaming Encuentro con Dios. Vamos a leer Santiago 2, del 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor. La fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de dónde aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dios es uno. Hermano, escúchese eso. Lo voy a repetir. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aleluya. Qué poderoso. Gloria al nombre de Jesús. Vemos aquí, hermanos, que estamos leyendo la fe y yo quiero hablar de la fidelidad. Es muy importante que una persona que le sirve al Señor entienda que tú tienes que creer, verdaderamente creer para actuar como un hombre y una mujer fieles a Dios. Pero antes de yo llegar al lugar donde tu fidelidad queda comprometida por medio de tu fe, yo quiero hablarte primero de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, hermanos, va más allá de lo que tú te puedes imaginar. La fidelidad de Dios está mucho más concentrada en la vida del hombre que lo que el hombre está concentrado en la vida de Dios, en vivir para Dios. Vemos que Dios es un Dios que siempre nos ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días, fuera lo que fuera, pase lo que pase. Él se comprometió, Él pactó contigo y Él dijo, yo voy a estar ahí. Él hizo un trato con el hombre, Él creó al hombre, el hombre le falló, pero aún así Él continuó siendo fiel al nivel que entregó a su único hijo, para que tú y yo podamos ser salvos, porque su palabra es firme, es verdad y Él no se retracta.
Dios no se retracta. Su fidelidad es constante. Su fidelidad es contigo. Pero lo que está pasando hoy en día es que el hombre y la mujer están echados para atrás y se están recostando de que como Dios siempre va a ser fiel conmigo, yo puedo hacer y deshacer porque Él siempre va a estar ahí. Hermanos, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado qué es lo que Dios está haciendo con tu vida y tú no estás apreciando, porque esto puede ser una espada de doble filo para ti. Esto puede ser una muerte segura espiritualmente hablando. Esto puede ser una contradicción donde tú puedas ser una persona que seas tú el que tengas el cuchillo en la mano para matar a otro. Porque una persona que no le sirve al Señor y te ve actuando de una manera poco fiel a Dios, aún a pesar de la fidelidad de Dios, siempre va contigo. Hermano, usted puede matar espiritualmente a alguien. Usted puede dañar el llevar a otros a vivir la verdadera vida que se vive en Cristo Jesús. Dios va a continuar siendo fiel. El Señor en Deuteronomio 31:8 decía, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Que mucho nos gusta escuchar estas palabras, y estas palabras que estamos escuchando aquí, hermanos, son reales. El Señor siempre va a marchar frente de ti, pero nosotros pensamos que Dios es nuestro guarda, que Él es el que tiene que hacerlo, que Él es el que tiene que caminar frente a mí, cuando, hermanos, tenemos cambiado en nuestra mente que cuando Él dice que camina frente a ti, es una persona que le es fiel y que tiene un plan y un propósito con Él. Dios no va a caminar enfrente de una persona que no está guiado y está ceñido de su Espíritu Santo para hacer la voluntad de Él y andar en la fidelidad. Hermano, el Señor es imposible que vaya delante de una persona que le sirve más a las cosas del mundo y las que están en el mundo que a Él mismo. El Señor va a caminar frente a ti, va a estar contigo, como dice Deuteronomio 31:8, pero cuando tú decides caminar con Él. Él dice que nunca te dejaría y que nunca te abandonaría, pero nosotros vamos y lo abandonamos, y aún así, después que lo abandonamos, hermanos, nosotros todavía queremos que el Señor camine y marche frente de nosotros. Cuando el Señor dice que marcha frente a ti, no es porque Él te sirve a ti, es porque ya tú le serviste a Él y Él respalda la palabra. Y Él respalda su palabra. Nosotros tenemos que entender que Dios no es un servidor nuestro, sino que nosotros somos los servidores de Él. Cuando nosotros empezamos a mirar las cosas como son, esto es un tipo parábola en el siglo XXI, hermano. Son parábolas que no entendían aquellos hombres, aquellas mujeres, cuando Jesús caminó en la tierra. Y hoy yo quiero que tú entiendas que estos versos se convierten en parábolas para que tú entiendas que no es exactamente como dice la parábola, sino, hermanos, que es a donde la parábola te quiere llevar, para que tú puedas entender de que el Señor no te va a dejar ni te va a abandonar, pero si tú lo abandonas y tú lo dejas a Él, Él no va a marchar frente a ti. Dios es fiel y nosotros nos perdemos de muchas bendiciones y de poder experimentar la plenitud de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, porque nosotros somos infieles. Aleluya. Hermano, cuando dice no te desanimes, es muy claro, hermano, que pone punto aquí. Después que dice nunca te dejará ni te abandonará, punto, te está diciendo en otra oración, no temas ni te desanimes. Quiere decir, hermanos, que al tú temer, ya tú no estás creyendo en la fidelidad de Dios. Y cuando tú te desanimas, ya tú dejaste de poner la mirada en las cosas que el Señor quiere enseñarte. Eso es lo que yo quiero que tú comprendas y que tú entiendas en este día, que la fidelidad de Dios va amarrada de la fidelidad tuya, de tu fe, de creer en que Él está ahí, que tú no lo vas a soltar en ningún momento, para poder ver su fidelidad a un 100% en tu vida.
Porque a veces no las vemos porque no tenemos la mirada en el lugar donde Él quiere que la tengamos. El Señor va a cumplir su propósito en ti, pero tú tienes que andar en el propósito para que se cumpla. Yo quiero repetirte esto porque hoy streaming es tipo predicación. Hoy yo quiero repetirte esto nuevamente. El propósito de Dios, el Señor cumplirá en mí su propósito, pero yo tengo que andar en el propósito. Esto está en Salmo 138:8. Yo tengo que andar en el propósito para que se cumpla el propósito de Dios en mí. Hermano, esto es causa y efecto. Esto es, hermano, de que yo cojo la vara en la mano y me sostengo de ella o la suelto y me caigo. Porque queremos el propósito, pero no queremos cumplir el lugar que nos corresponde. El propósito está ahí, pero camina en él y entonces se cumple. Es imposible que tú no camines en un propósito y esto va unido, vuelvo y repito, con la fe. Tú tienes que creer en el propósito, andar en el propósito, caminar en el propósito y el Señor lo cumplirá. El resto le corresponde a Dios, pero el primer paso lo tienes que dar tú. Abraham, si él no iba y se presentaba en aquel altar y le creía a Dios, por eso fue que le fue contado por justicia, porque Dios es justo. Hermano, y le creía a Dios y no hubiese cogido a su hijo y no lo hubiese puesto en aquel altar y ya tuviera cuchillo en mano, hermano. Esa fe era una fe sin obra. Era imposible que él viera el milagro que Dios le prometió de que sería el Padre de las naciones. De donde el linaje de Cristo Jesús Dios mío, no descendió. Fue el linaje de Cristo Jesús que vino, hermano, porque era un pacto que Dios había hecho. Gloria al nombre de Jesús. Él actuó. Si el hombre no actúa por medio de la fe, es imposible que pueda ver la plenitud de la fidelidad de Dios en su vida. Y de entonces venimos y tenemos la cara grande de irle y cuestionar al Señor y decirle al Señor, Señor, pero ¿y la promesa que está ahí? ¿Por qué yo no la veo? La promesa que está en la palabra, que es para todo el mundo, ¿por qué yo no la veo? ¿Por qué yo no la puedo ver? Porque no estás andando en la fe que te lleva a actuar en que la obra se hace por medio de tu fidelidad. Para que haya fidelidad de dos personas, tiene que los dos estar de acuerdo. Tú tienes que estar de acuerdo con Dios. Tú tienes que estar de acuerdo con la palabra. Tú tienes que estar de acuerdo con lo que el Espíritu Santo te está amonestando y diciendo que quites, que saques, que hagas, que pongas, que rompas, que hagas. Porque el Señor quiere cumplir su propósito en ti, como dice este salmo. El Señor quiere cumplir lo que Él te dijo en este salmo. El Salmo 138:8 dice aún más: tu amor, Señor, perdura para siempre. Quiere decir, hermano, que Él solamente está esperando que tú des el paso en fe y comiences a actuar en el propósito para que puedas ver la fidelidad de Dios manifestada en tu vida, porque el amor de Dios perdura para siempre. Quiere decir, hermano, que Él siempre va a estar esperando por ti. Siempre va a estar esperando por ti. El Señor nunca va a abandonar la obra de sus manos. El Señor nunca va a abandonar la obra de sus manos. Ponte esto en la cabeza. Hoy en día vemos que padres abandonan a sus hijos y a sus esposas. Hoy en día vemos a madres que abandonan a sus hijos. Hoy en día vemos a hijos que abandonan a sus padres ancianos. Hoy en día vemos tanto abandono el uno del otro, hermanos. Pero nosotros no podemos abandonar el propósito de Dios que nos ha puesto en nuestras vidas. Hoy en día, hermanos, no podemos seguir viviendo según el mundo va viviendo. En lo espiritual nosotros vamos al revés. Nosotros estamos caminando por otro sendero, por otra senda. Aleluya, aleluya. Mi alma alaba a Dios. Y es importante que tú, amado hermano y hermana, entiendas que por medio de la fe tuya, actuando en obras, aleluya, caminando en ese propósito, es que tú vas a ver la plena fidelidad de Dios en tu vida. Porque es que Dios va a seguir siendo fiel, pero si tú no caminas en el propósito, ¿cómo vas a ver la fidelidad de Dios en tu propósito?
Y el propósito tuyo no es el propósito que tú piensas, no es el propósito de lo que posiblemente te dijeron en algún momento dado, no es lo que tú crees que te conviene y lo que te hace sonreír. Hay propósitos que duelen, hay propósitos que tienen que sacarte, hermano, callos en las rodillas. Hay propósitos, hermano, que te duelen, que eres hasta latigado literalmente, hermanos, en el espíritu por las espaldas. Hay propósitos, hermanos, que tienen que pasar la salsa y el guayacal, pero no puedes negarle la fe al Señor de que Él es el que hará su propósito en ti. No puedes negarle al Señor eso. La fe sin obras es muerta. Abraham fue un hombre que marcó las generaciones del mundo entero. Del mundo entero, hermanos. Fueron muchos, hermanos. Pero nosotros queremos mucho, pero damos poco. Y es importante, hermanos, que nosotros demos el todo de nosotros a la voluntad de Dios y al propósito de Dios, por medio de la fe que actúa y por medio de la fidelidad nuestra a Dios. Abraham tenía que creerle a Dios y le fue contado por justicia, pero también tenía que ser fiel. Porque una fe donde no hay fidelidad no hubiese él haberte cogido a su hijo y llevarlo a aquel altar para darlo en holocausto al Dios de dioses y Rey de reyes y Señor de señores. Lo que pasa es que no queremos llevar al holocausto, hermano, eso que el Señor nos pide. Hay cosas que tenemos que llevar al altar de Dios para que sean quemadas, rotas en libación, porque nosotros necesitamos quemar cosas en nuestras vidas que nos van a llevar a ver el propósito de Dios, y su fidelidad marchará frente de ti y nunca te dejará. No te va a dejar, el Señor lo dice y Él lo cumple. Por eso es que yo quiero que tú entiendas que la fidelidad de Dios no tiene nada que ver con la tuya. La tuya tiene que primero doblegarse al propósito para que la puedas llevar por obras, aleluya. Hay cosas, hermanos, que el Señor nos llama a hacer. Hay cosas que son, y parece que, wow, mira, él es pastor, mira que ella es pastora, mira, abrieron una congregación allí. Hermanos, hay que negarse a nosotros mismos. Si hay que caminar descalzo, hay que caminar descalzo. Si hay que atrasar la luz de la casa pastoral para ir a pagar la luz de la iglesia o la renta de la iglesia o el seguro de la iglesia, hermanos, hay que hacerlo. Esto sí, hay que desvestirse y coser la ropa rota, hay que coserla. Pero el propósito de Dios para tu vida te dijo que pastoreara, olvídate las consecuencias, tú sé fiel. Recuerda que como el Apocalipsis nos habla y nos dice que cuando lleguemos allí a frente a aquel trono, Él dirá: ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de la salvación. Usted ve la diferencia de poder experimentar la fidelidad de Dios por medio de la fe, actuando en obras, y eso es actuando en la obra del propósito que fue marcado para ti. Mi alma alaba la gloria de Dios. Hoy streaming Encuentro con Dios botó los estudios. No hemos tenido más entrevistas, pero streaming Encuentro con Dios va a decir siempre: yo voy a seguir siendo fiel al propósito. Yo voy a seguir siendo fiel a lo que Él me llamó a hacer. Porque esto no depende de que si aparece alguien para entrevista o de que viene un estudio. No. Esto depende de que si Él lo dijo, yo tengo que seguir caminando en el propósito. Yo te quiero llevar a entender, hermano, que tú vas a caminar en el propósito, que tú vas a caminar en la fe para poderle ser fiel a Dios y que la fe tuya sea vista por medio de tus obras, pero no siempre es fácil. ¿Sabe Dios todo el trabajo y el llanto y todo lo que pasó a Abraham para poder llegar a ese lugar en específico que Dios lo llamó y a llevar a su hijo para ponerlo en aquel altar? Pero Abraham
con llanto posiblemente, quién sabe lo que pasó el hombre. Él fue y hizo lo que Dios lo llamó a hacer. Si Dios te está llamando a pastorear, si Dios te está llamando y no solamente pastor, porque ahora todo el mundo quiere ser pastor, hermano, no tiene que ser pastorado. Si Dios te está llamando a darle comida a los pobres, si Dios te está llamando a repartir zapatos nada más, vamos. Si Dios te está llamando a hablarle al vecino, si Dios te está llamando a darle fruto a tu marido y a tu esposa y a tus hijos que no le sirven a Dios, entonces tú tienes que comenzar a actuar como una mujer y un hijo de Dios en fe y comenzar a caminar en ese propósito que Dios marcó para ti. Y comenzar a caminar en ese lugar donde Dios dijo, yo quiero que tú hagas esto. Y ese es mi propósito en ti. Y yo voy a marchar frente a ti. Y yo voy a estar contigo. Y yo no te voy a dejar. Y yo no te voy a abandonar. Pero tú no te desanimes. Pero tú no vengas a temer. Pero tú no vengas a cambiar de opinión mañana. Porque el que pone los pies en el arado no puede mirar para atrás. No puede mirar para atrás, hermano. Porque el peso que fue puesto sobre ti, tú tienes que dar cuenta de eso a Dios. Y yo quiero, hermanos, que tú comprendas con este streaming encuentro con Dios, hermanos, que tú tienes que mostrarle a Dios. Muéstrame tu fe, le decía a él. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí habla Santiago de esa manera. Óyeme, ¿cómo tú vas a poder ver la fe si tú no haces algo al respecto? ¿Cómo yo voy a ir y decir, yo voy a ir a la cima de un árbol y allá arriba a la cima de aquel árbol hay un nido y yo quiero alcanzarlo y tocarlo? Y posiblemente llevarle algún alimento a aquel pajarito. Pero tú sabes lo que me cuesta a mí porque yo no nací mona para irme y treparme como si nada en el árbol. Como yo tengo que planificar para yo subir a aquel árbol, pero yo tengo que llegar al lugar donde allí arriba yo tengo que llevar y darle comida a aquello que está allí en aquel nido. Eso lleva yo ir y planificar o buscar una escalera, ir y comprarla si no la tengo, ponerme los zapatos adecuados para poder subir allá arriba y no me ponerme en chancleta que se me resbale el pie. Yo tengo que, si ese árbol está débil más a la parte de arriba, buscar una manera de poner unos tipos de palos para que se sostenga en lo que yo subo allá arriba. Eso es andar en fe, eso es una fe en obras. Y yo llego y me trepo y subo. Y tú sabes qué, puede ser que me caiga, pero abajo va a estar el Señor sosteniéndome, porque yo caminé en la fe. Y ahí yo le demuestro al Señor que mi fidelidad hacia Él no tiene límites. Porque nosotros exigimos una fidelidad de Dios cuando las cosas no salen mal. Vamos y se nos olvida que Él es Dios Todopoderoso. Y vamos y le cuestionamos como si fuera Juanito de la esquina. El Dios de poder y de autoridad no se cuestiona, hermanos. Algo Dios quiere hablarle aquí, algo a alguien hoy en streaming Encuentro con Dios. Alguien Dios le está queriendo decir, óyeme, la fidelidad de Dios está ahí, la fidelidad de Dios está contigo, la fidelidad de Dios no va a fallar, la fidelidad de Dios te va a perseguir, pero tú tienes que caminar en la fe y en la obra y tienes que caminar en ella porque Dios no va a perseguirte cuando tú no estás en el lugar donde el propósito de Dios quiera ser completo en tu vida. Ya Él te dijo, ya Él te enseñó, pero somos muy inestables. Hermanos, tu inestabilidad mental y emocional tienes que ponerla en los pies del Maestro. Tienes que ponerla en los pies de la cruz. Porque Él no va a dejarte, pero muy claro te dice que no te desanime. Tú tienes que poner todo eso y decir, ok, yo me voy a desanimar hoy porque hoy me fue mal en el trabajo. Hoy no cobré el dinero que esperaba cobrar. Sí, por eso te puedes desanimar un poquito y después vas y oras y se te quita. Pero para hacer
hacer el propósito de Dios, ahí no se vale, ahí no se puede. Ahí es donde vamos a actuar en fe. Ahí es donde la fe con obras es que va a darle al Señor la lucecita. Y Él va a decir, espérate, allí está brillando una lámpara mía, aún a pesar de las consecuencias. Veo una lamparita allí brillando. Y Él mirando desde el cielo. Imagínate a Dios mirando desde el cielo hacia abajo. Ahí se prendió una lámpara. Allí hay una mujer fiel. Allí hay una mujer que camina en la fe. Ay, se prendió la lámpara allá. Ay, Señor amado, allí hay otro de los míos. Yo voy a caminar frente a Él. Yo voy a caminar frente a ella. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere dejarte saber en este día. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Algo muerto es algo que no tiene vida. Es algo que ya no tiene remedio para atrás. Ya murió, ya esos tejidos comienzan, vamos a mirar como un cuerpo se desintegra después que el espíritu sale. Porque un cuerpo sin espíritu está muerto. Quiere decir que cuando sale el espíritu del hombre de su cuerpo, comienza, hermano, a los 3 días ya comienza eso a apestar ese cuerpo. Hermano, los líquidos del cuerpo se comienzan a inflamar ese cuerpo. La piel comienza a ennegrecerse. Comienzan a desarrollar del mismo cuerpo gusanos que salen de ese cuerpo, hermano. Eso está... No tiene movimiento y el movimiento proviene del Espíritu. Y si el Espíritu de Dios está metido dentro de ti, hay movimiento, hay propósito, hay fe, hay obra. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Y hay fidelidad hacia Dios, porque Dios sigue siendo fiel porque el Espíritu de Él está sobre ti. Nada más con saber que el Espíritu de Dios está sobre ti, ahí es que ya tú puedes decir, es que Dios sigue siendo fiel conmigo porque yo siento el poder de Dios que me impulsa, aunque yo no tenga fuerzas. Así mismo, hermanos, porque no podemos ser cristianos muertos. Un cristiano muerto, hermano, es un cristiano putrefacto. Es un cristiano, hermano, que no puede salir olor fragante de Dios de su vida. Hermanos, puedes tú tratar de imitar el Espíritu de Dios en tu vida, pero va a llegar un momento que se va a notar que no es el de Dios. Va a llegar un momento en que ese Espíritu sabemos que es impulsado por ti, porque el de Dios sigue corriendo y está vivo y fluye y fluye y fluye y la fe comienza a moverse y comienzan las obras a verse por medio de la fe porque tú creíste. No es que vayas ahora a actuar en fe y te vayas a poner en Facebook y decir Dios me mandó a dar comida y te vayas ahora en Facebook a ponerte con toda la comida y la ropa lo que está repartiendo. Deja que Dios se lleve la gloria. Deja que Dios se lleve la honra. Deja que Dios se lleve la alabanza. La fe es más interna que un retrato. La fe es más profunda. La fidelidad hacia Dios es más profunda que un simple post de Facebook. Hermanos, no. La fidelidad de Dios a Dios va más allá. Te hace crecer. Te lleva al propósito. Se cumple. Todo lo que Dios dijo en tu vida lo vas a ver cumplido. Pero primero tenemos que entender que si Él es fiel, nosotros también tenemos que ser fieles. Él va a continuar en nuestras vidas actuando a nuestro favor, pero tú tienes que estar en el lugar donde tienes que estar plantado. Dios no te va a poder sacar de un lugar donde tú no quieres salir. Si tú quieres quedarte en esa situación y tú quieres quedarte en ese lugar y tú todavía dices que yo no me atrevo y que yo no tengo miedo, hermano, el Señor está buscando gente valiente que le diga sí al llamado, que le diga sí a Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque ya esto se está a punto de caramelo. Esto está a punto de caramelo. Esto se está acabando. Aleluya. El Señor dice la palabra aún más. Dice que por el amor del Señor pero el amor del Señor es eterno. Nosotros hoy queremos a alguien y mañana lo odiamos. No puede ser, hermano. Usted no puede tener una relación con un grupo de hermanos de la iglesia o con un grupo de pastores o con un grupo de personas que Dios ha puesto al lado tuyo para mañana decir, ay, yo no quiero andar con él. Nosotros tenemos que actuar como Dios.
y empezar a amar y a recibir a esa persona tal y como es en el amor de Cristo. El amor del Señor es eterno. Dice, y siempre están con los que le temen. Pero es eterno. O sea, el amor de Dios nunca se va a acabar. Pero hay una restricción. Ese es Salmo 103, 17. Hay una restricción. Aleluya. El amor de Dios es eterno. Perfecto, qué lindo. Nosotros nos echamos para atrás y decimos, Él siempre me va a amar, yo siempre voy a pecar, voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a predicar el año que viene. No, dice, pero Él te va a amar, pero solamente Él va a estar con los que le temen. Él te va a amar, pero no va a caminar contigo. No, porque es que Él es santo, acuérdate. Y Él actúa, él es santo y no puede estar en vasijas sucias. O sea, quiere decir que Él siempre va a estar, pero con aquellos que le temen. Y cuando alguien le teme a Dios, quiere asegurarse de que esa vasija esté limpia. Y yo le añadiría, porque no me voy a parar de decir fidelidad, fe y propósito, que ande en el propósito de Dios. Alguien que le teme a Dios. Y Dios dice que siempre va a estar con los que le temen. Él va a amar al mundo entero. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero Él siempre está con los que le temen. Y una persona que le teme a Dios hace su voluntad en su vida. Camina en el propósito. Cree por medio de la fe. Actúa como en medio de la fe. Actuar es la obra. Y su fidelidad no se compromete. Y siempre está con los que le temen. Y dice más, Él no va a hacer justicia con el que no le está temiendo ni está caminando en el propósito. Él dice, y su justicia está con los hijos de sus hijos. Quiere decir que por medio de tu fidelidad, su justicia va a estar por medio de sus hijos. De los hijos con los hijos de sus hijos. Yo les voy a dar un pequeño testimonio cortito. Y esto no hay excusa. Pero yo he visto esto en mi vida, con mis hijos. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Quiere decir, hermanos, que Dios va a ser justo, aun a pesar de que tus hijos no le sirvan a Dios cuando hay una injusticia a contra de ellos. Hermanos, Él va a actuar en justicia. Y yo te voy a dar este pequeño testimonio para wrap this up y terminar con este mensaje. Mi hijo, no voy a decir dónde, mi hijo lo arrestaron, ¿ok? Porque supuestamente para ese tiempo no se podía fumar marihuana así y lo arrestaron. Lo arrestaron porque ellos olieron, decían ellos, olieron la marihuana. Cuando arrestaron a mi hijo, mire si esto, los agentes cogieron una cuchilla que él tenía y la marihuana que él tenía en el bolsillo y el cigarrillo de marihuana que tenía empezándolo. Y se lo llevaron arrestado. En el camino, en la guagua del gobierno, se fumaron ese cigarrillo entre todos, se quedaron con la cuchilla y siguieron enrolando el resto de la marihuana que le cogieron a él. Y aún así, lo metieron allí. Yo fui, lo saqué, eso hace muchos años, gracias a Dios. Mi hijo está más tranquilo, gloria a Dios, aunque no le sirve al Señor y sigue en vicio de marihuana. Porque yo hablo claro, los hijos de Dios no tienen que esconderle la vida de nadie a nadie, porque todo el mundo la sabe anyway. Y hermanos, sí le voy a decir que quisieron hacerle un caso a él, le añadieron cosas que no eran. Aquellos policías, yo fui y lo fié y añadieron cosas que no eran. Mi hijo estuvo mal, claro, porque él estaba incumpliendo la ley en ese momento y estaba mal. Pero cuando hay injusticia, aún a pesar de, el Señor hace justicia con los hijos de tus hijos y con tus hijos. Cuando se dio que tuvimos que ir frente al juez, no aparecía el cuchillo. No aparecía la marihuana. Uno de los agentes no pudo testificar. Se le cayeron todos los casos.
Los casos que inventaron, habían otros más que se inventaron, no pudieron probarlo. Y él quedó limpio de todo. ¿Sabe por qué? Porque estaban cometiendo una injusticia con mi hijo, aunque no le servía a Dios. Por medio de mi fidelidad, Dios no permitió que una injusticia se hiciera con mi hijo. Pero una persona que no le sirve al Señor y no camina en el propósito de Dios, usted va a ver que la injusticia la va a ver en la carne de los hijos de ellos. Y van a ver que hay personas, hermanos, que están presos, acusados por una pena de muerte que no han cometido y están ahí todavía cumpliendo. Pero cuando hay un hombre y una mujer de Dios que ha marcado territorio para los suyos, hermano, la injusticia no va a poder prevalecer. No va a poder prevalecer, hermano, porque Dios es justo. Quiere decir, mi hermano, que cuando tú entregas al Señor todas tus cosas, tú le temes al Señor, su justicia está ahí. Pero también te dice este Salmo 103, pero vas a ver la justicia con los hijos y los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto. ¿Qué parte del pacto tú no has cumplido? ¿Qué parte del pacto tú no has cumplido? ¿Qué propósito Dios ha marcado en ti que tú todavía estás jugando con fuego? Que tú quieres que Dios te sea fiel y que tú quieres que Dios siga haciendo el genie de la lámpara. Que tú sobas la lámpara, llegó Jesús, llegó Dios. No, eso no es así, hermano. Tú tienes que cumplir el pacto, tú tienes que andar en fidelidad, tú tienes que caminar como Él. Y si Él es fiel, tú tienes que ser fiel. Y si tú no tienes fe y no actúas en la fe, no vas a poder ver el propósito de Dios cumplido en tu vida. Dice que el amor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Volvemos a las obras. Te tienes que acordar de que si la Biblia dice que tú no hagas eso, o el Espíritu Santo de Dios te dice, no te metas, ahí tú estás cumpliendo con los preceptos de Dios. Porque es que queremos bendición sin sacrificio. Porque queremos bendición sin nosotros llegar al lugar donde el Señor nos está exigiendo que lleguemos y arranquemos y comencemos a ir a ese jardín y sacar el mal ojo, el pasto malo y dejemos el bueno, hermano. Y dice para ponerlo por obra. Hoy el Señor te está llamando. Y te está diciendo, mira lo que dice la palabra. Yo voy a seguir siendo fiel. Mi pacto va a estar ahí. Mi amor es eterno. Yo voy a cumplir lo que dije en tu vida. Pero tú tienes que andar en el propósito. Pero tú tienes que caminar en esa misma fidelidad de Dios. Ser tú igual de fiel a Dios. Que te retes a ti mismo a que tú vas a serle fiel a Dios. Cueste lo que te cueste. Descalzo o con zapatos. Con muchos zapatos o con ninguno. Con mucha ropa o sin ninguna. Y estoy hablando, hermano, porque el caminar, hoy tenemos una victoria aquí, pero mañana, hermano, podemos pasar necesidad. Yo estuve arriba y pude quedarme sin nada. Pero yo no podía dejarle de ser fiel a Dios. Y yo he visto la mano de Dios en mi vida, porque a mí teniendo, no teniendo, yo no voy a callar mi boca. No voy a dejar de decir Cristo vive y voy a dejar de predicar la palabra. Y si me llamó el pastorado como una locura que se cometió, eso fue una locura, hermano. Abrir esta iglesia, casa de adoración, alimentos espirituales, ha sido una locura. Pero esta locura Dios la ha respaldado ahora en julio por 3 años. Más todo lo demás que Dios sabe y no tiene que enterarse más nadie. Yo solamente lo tomo y lo pongo aquí para tu vida como ejemplo. Pero hermanos, cuesta llanto, cuesta necesidades, cuesta dejar de ser para los tuyos para ser para la obra de Dios y para Dios. Sí, señores, es así. No podemos tener lo mejor de los dos mundos, pero sí vamos a tener lo mejor de Dios. Y eso complementa la vida
de nosotros terrenal, hermanos. Tenemos que llevarlo por obra, tenemos que hacer como Abraham. Abraham fue fiel, Abraham fue y entregó lo que sea que él tenía, que era su hijo. Y le dijo, está bien, Señor, yo lo hago. Heme aquí, Señor. Hermano, le fue contado por justicia. Lo que Dios le dijo a Abraham se cumplió. Hay personas que dicen, Señor, pero ¿por cómo yo no veo tu propósito en mí? Porque no estás andando en el propósito y tu fe no tiene obras, no te estás moviendo a donde Dios te está avisando que vayas. Y esto no es emocional. Hermano, cuando va a llamar es cuando más fiel tenemos que ir. Hermano, cuando las cosas están funcionando como nosotros no esperábamos que están funcionando mal, es cuando más fiel tenemos que estar a Dios. Es cuando más fiel estamos y cuando más vamos a ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Así que yo te dejo con esta predicación que se llamó hoy Streaming Encuentro con Dios, predicación.com, porque hoy no hubo un estudio, pero yo hago como Dios me diga. Séle fiel a Dios. Él es fiel ya. Llega al propósito. Obra en fe. Que en medio de tu fe no sea de la boca para afuera nada más, sino que se vea por tus obras. Si Dios te dijo, haz, corre y hazlo. No tienes nada que perder. Tienes mucho que ganar. ¿Y tú sabes qué? Tampoco depende de lo que tú ganes o no ganes. Depende de obediencia. Él no quiere sacrificios de ti, Él quiere obediencia de ti. Y si en todo el tiempo que yo llevo llevando la palabra de Dios, solamente uno se salvara, uno, que hubiese sido para uno, hermanos, yo estoy en el propósito de Dios. Porque tenemos que ser la boca de Dios en esta tierra, pero también tenemos que ser el ejemplo de Dios en esta tierra y caminar en la fidelidad de Él y caminar como fieles a Él para que la mano de Dios sea vista por medio de salvación de otro, de libertad, de consagración, de entrega. Pero para tú llevar a otro a ese lugar, tú primero tienes que ser el ejemplo, la obra, la fe con obras unidas de la mano nos llevan a serle fieles a Dios. Y vemos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros cuando nosotros vamos y hacemos el trabajo de Dios. Y te voy a dejar con este último verso que dice, va a pasar algo más. Pero volvemos, siempre hay, Dios te da una promesa, pero siempre hay en la palabra, si tú miras después de cada promesa, siempre hay en la palabra algo que tú tienes que hacer para alcanzar esa promesa. Y en Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Ya con eso tiene. No hay manera de explicar Dios, vamos, de lo grande. Y hace coma y dice, Dios fiel. Dios fiel, cuidado con cuestionar al maestro, Él es fiel, que guarda el pacto, guarda el pacto y la misericordia, que Él guarda el pacto, escúchame, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tienes que amarlo, tienes que guardar sus mandamientos y verás la fidelidad de Dios en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto fue Streaming Encuentro con Dios. Comparte esto con otra persona. No te quedes así, porque hay más que tú puedes hacer, y es que alguien reciba esta palabra que posiblemente lo marque de por vida. Y tú puedes ser la vía para que esta persona sea marcada de por vida. Seámosle fiel a Dios, porque Él nunca ha dejado de ser fiel.
Esta fue la pastora Betsaida Rodríguez por streaming Encuentro con Dios todos los jueves a las 11 de la mañana por MDC Radio, la emisora familiar del siglo XXI, y también lo vamos a transmitir por voz, por streaming Encuentro con Dios de Facebook y YouTube en miércoles. Dios les bendiga, Dios les guarde, así que nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana en streaming Encuentro con Dios.